Apple ha lanzado iOS 26.4 y está lleno de nuevas funciones y cambios para tu iPhone, y en este video te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos. Hablemos primero de la función más sorprendente que llegó con iOS 26.4 y es la habilidad de poder crear listas de reproducción utilizando inteligencia artificial dentro de Apple Music. Ahora bien, un detalle interesante es que esto no está disponible en español, solamente está disponible en Estados Unidos. Es posible que durante los próximos meses o semanas estemos viendo el lanzamiento de esta función en español y otras regiones, pero te voy a mostrar aquí un poco cómo es que funciona. Una vez entonces estés dentro de Apple Music, vas a poder seleccionar el botoncito de poder crear una lista de reproducción y ahora aquí pueden buscar prácticamente lo que tú quieras para poder crear esa lista de reproducción. Digamos, por ejemplo, que quiero crear una lista de reproducción de las mejores canciones de reggaetón del 2018. Le doy aquí a entrar y ahora va el sistema a analizar, pues obviamente, todas las canciones que están disponibles dentro de Apple Music para poder encontrar esas canciones. Y como puedes ver, a pesar de que está disponible en inglés y solamente en Estados Unidos, funciona en español. Le puedes enviar ese comando y como quiera está funcionando. Y aquí está creando esta lista de reproducción y como puedes ver, añadió varias canciones que creo que son bastante buenas, como esta de Bad Bunny, Solo de mí, etcétera. Así que sin duda alguna esta función es bien interesante, pero digamos por ejemplo que no te gustó alguna canción, pues simplemente te puedes deslizar y borrarla. También puedes personalizarla aún más, añadiendo más canciones o refinando ese prompt para poder crear obviamente que sea perfectamente para ti y que cumpla con las expectativas. Pero aquí añadió 25 canciones, prácticamente más de 1 hora y media de audio, y aquí le doy el botón de terminar para poder grabar esta lista de reproducción y tenerla obviamente pues disponible en mi librería de canciones. Vayamos ahora a mi teléfono en español para poder enseñarte otras funciones dentro de Apple Music, ya que sin duda alguna hay varias en iOS 26.4 y digamos que quiero añadir esta canción a una lista de reproducción, pues ahora puedes hacerlo a múltiples listas de reproducción, no solamente a una. Desde aquí agregar a la lista y puedes ver que puedo seleccionar aquí para poder añadirla a esa, pero también puedo agregarla a múltiples listas de reproducción desde aquí a este botoncito que permite seleccionar varias listas y digamos que quiero añadirlo aquí a esta y a esta de prueba. Una vez más, esto simplemente es para que veas cómo es que funciona y así de esa manera puedo añadir una canción a múltiples listas de reproducción. Otra función bien interesante que realmente me gusta mucho es que en la pantalla principal de Apple Music vas a poder bajar prácticamente, yo diría prácticamente hasta el final, donde vas a poder encontrar información sobre los próximos conciertos que estarán sucediendo alrededor de ti, basado en los artistas que te gustan. Vamos a darle aquí a conciertos y me está apareciendo que por ejemplo aquí en Miami, donde yo vivo, me aparece que viene por ahí Angelica Rose, viene por ejemplo Raquel de Wildflowers, etcétera. Yo no soy el más fanático de esto, pero sin duda alguna aquí puedes ver los próximos cantantes que vienen por aquí, 50 Cent, sin duda alguna. Así que hay bastantes conciertos aquí por esta área. Puedo dividirlo por géneros. Si por ejemplo quiero solamente la parte de rock, pues aquí voy a ver solamente los conciertos que estarán llegando solamente la parte de rock, aquí donde vivo en Miami. Así que esta función está bien buena para poder saber cuáles son los próximos eventos que van a tu ciudad. Otra función de Apple Music sería un widget para esta música ambiental que llegó hace un tiempo ya a los dispositivos de Apple, y para poder hacer eso simplemente agregamos aquí la parte de poder agregar un widget. Vamos a darle aquí a agregar y puedo buscar la aplicación de música para poder entonces encontrar esta parte de música ambiental, y Apple te permite colocar uno de un tamaño pequeñito y uno mediano. Vamos a aquí añadir el pequeño para poder mostrarte cómo es que funciona, y aquí una vez entonces esté personalizando puedo tocarlo para poder cambiar el género o el tipo de música que se permite en esta parte de música ambiental, solamente la parte de reposo, puedes coger el chido y entonces el tipo de lista de reproducción para que obviamente pues funcione perfectamente para ti. Y una vez entonces ya tengas este widget listo, pues vas a poder tocarlo para poder comenzar a reproducir esa música de relajación. Algo que pudiste ver cuando estaba creando esta lista de reproducción utilizando inteligencia artificial sería el nuevo sistema de diseño de cómo se ven las listas de reproducción. Se ve muchísimo más lindo, en el que la foto de álbum pues prácticamente como que se mezcla con la lista de reproducción, y eso también lo vas a poder ver en algunos álbumes. Obviamente pues todo dependerá del álbum. Esta parte yo sé, en la de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, yo sé que sí funciona y puedes ver que el álbum pues como que se mezcla con la lista acá abajo. Así que sin duda alguna la aplicación de Apple Music cada vez se va viendo mucho mejor. Apple Music mejoró la experiencia de poder compartir cómo las personas se pueden conectar a tu sesión cuando lo tienes activado dentro de CarPlay. Y es que cuando tienes el teléfono conectado y vas aquí a la reproducción de una canción que estés haciendo, vamos a ver aquí en la parte inferior donde tenemos el botoncito de SharePlay, y puedes ver que ahora el código QR es mucho más bonito, tiene el logo de Apple Music en el medio. Así que sin duda alguna puedes ver cómo Apple sigue puliendo la interfaz de Apple Music para que se vea muy bien. Con iOS 26.4 Apple también trabajó en una integración mejor con TikTok, ya
que cuando estás viendo pues estos videos y ves en la parte inferior que hay una música que puedes escuchar, pues ahora la puedes agregar directamente a TikTok, pero lo nuevo que también puedes hacer sería ir directamente a esa canción y puedes apretar este botoncito para poder reproducir la canción directamente dentro de TikTok. ¿Verdad? La puedes reproducir completamente. Obviamente no lo voy a hacer aquí por cuestión de derechos de autor, pero en efecto sí lo puedes hacer para una integración mucho más directa con este servicio. Una función bien interesante de iOS 26.4 conectada de cierta manera con la parte de música es que si eres de esas personas que utiliza la aplicación de Shazam o el conector aquí dentro del centro de control para comenzar a escanear por una música que estés escuchando en algún lugar, es que ahora va a poder funcionar aún cuando no tengas conexión. Es decir, cuando actives esto, digamos que estás en un lugar donde no tienes acceso a internet, vas a poder activarlo, y aquí estás viendo obviamente otra video que estoy intentando hacer esta función en el cual no tengo acceso a internet, y puedes ver que te dirá que no tiene acceso y que está entonces haciendo esa búsqueda cuando se conecta al internet. Vamos aquí a apagar el modo avión para ver si en efecto lo logra hacer. Vamos aquí a apagar este filtro de notificaciones para ver que si entonces llega esa notificación o no, pero el hecho es que una vez entonces tengas acceso a internet, puedes ver que ahí llegó rápidamente que estaba escuchando esta canción y la encontró. Así que sin duda alguna esto será bien interesante para que te puedas beneficiar de esta integración de Shazam aun cuando no tengas internet. Ahora bien, un detalle bien interesante, por lo menos a mí me funcionó mucho mejor este sistema cuando tengo instalada la aplicación de Shazam, así que te recomiendo que la instales, que no solamente tengas el atajo ahí en el centro de control, sino que también tengas instalada la aplicación. Y por último, esta integración de Shazam también ahora está directamente en ChatGPT, así que digamos por ejemplo que estás en una conversación de ChatGPT y quieres entonces escuchar cuál es la canción que estás escuchando alrededor de ti, pues ahora cuando vas aquí a la parte de conectores vas a poder buscar aplicaciones y ahora está disponible la aplicación de Shazam. Vamos a ir a buscarla para hacer un poquito más rápido y puedes ver que ahora la tengo aquí, ya la añadí en mi pasado video. Puedes entonces comenzar un chat añadiendo esta integración de Shazam al mismo para poder utilizar esta integración de ChatGPT con Shazam directamente aquí. Vamos aquí a buscar, puedes ver que ya está aquí hecha esa conectividad y aquí te estoy mostrando un video encima de cómo es que funciona y cómo lo puedes integrar en tus conversaciones con ChatGPT. iOS 26.4 sin duda alguna es una pequeña actualización, ya que también trae una nueva función de cámara y es algo bastante interesante y los encontrarás directamente en la parte de configuración. Vamos a la parte de cámara, en la sección de grabar sonido. Ahora ha añadido algo llamado zoom de audio, y con esta función lo que estará haciendo es que cuando te estés acercando a un sujeto, el audio que se esté grabando pues se estará enfocando directamente en ese sujeto para que obviamente pues se pueda resaltar lo que está diciendo esa persona. Así que bastante interesante esta función de cámara y es algo que no me esperaba para nada que estuviera llegando con esta actualización. Y serían los nuevos emojis. Así que si busco, por ejemplo, vamos aquí a buscar Distorted Face, que sería como que el más popular, diría yo, que se va a convertir de los emojis. Aquí tenemos esta cara así como en una distorsión, que sin duda alguna será bastante popular. También, por ejemplo, puedo buscar Hairy Creature, que sería como ¿verdad? Como que fuese pie grande aquí en Estados Unidos, o por ejemplo pues otra criatura, ¿verdad? Mítica que la tenemos aquí. Vamos aquí a borrarlo para que la puedas ver un poquito más grande. Y tengo también acceso, por ejemplo, a la orca que se ha filtrado, que se suponía que llegara. Ya lo tengo aquí escrita. Aquí tenemos la orca. Y también tenemos que uno de los otros, ¿verdad? Que te había mencionado en mi pasado video, que sería el cofre mágico o el cofre de pelón de tesoro, como si fuese de pirata. Así que sin duda alguna hay varios emojis bien interesantes. Y el otro sería como una nube. Tengo que buscar en español, pero por una razón en inglés no funciona. Y sería esta nube como por ejemplo cuando las caricaturas están peleando, etcétera. Pues eso está bastante interesante. Otro emoji que también está presente en esta cuarta beta sería el de la bailarina. Así que tenemos este muñequito así como bailando, como si fuese ballet. Tenemos también finalmente el del trombón. Así que este no fue el que creé yo en el pasado video. Este es el oficial que estará llegando con iOS 26.4. El último que olvidé mostrarte sería el de un deslizamiento de tierra. Así que yo lo busco aquí en inglés, landslide, que sería como esta palabra en inglés de deslizamiento de tierra. Pasado video te conté sobre los cambios que Apple hizo en la pantalla de bloqueo para poder tener una interfaz un poquito más limpia a la hora de ver los diferentes fondos de pantalla que puedes instalar, y eso mismo prácticamente lo vimos en la aplicación de reloj inteligente, la del Apple Watch, ya que si por ejemplo entro aquí en la parte de intenso, puedes ver que están todos alineados como hacia la izquierda para poder ver como una pila de los diferentes estilos que están disponibles. Así que es algo que Apple está haciendo como para unificar tanto lo que estamos viendo en la pantalla de bloqueo como también lo que estamos viendo en esta aplicación del Apple Watch. Otra aplicación que
que ganó una nueva función con iOS 26.4 fue la aplicación de recordatorios, y es que ahora Apple ha añadido una pestaña dedicada solamente para los recordatorios urgentes, y esto fue algo que vimos ya en pasadas versiones de iOS 26, que Apple te permitía colocar como una alarma, así como puedes crearla en la aplicación de reloj, pero directamente en los recordatorios para que cuando te toque ese recordatorio pues active como si fuese una alarma. Pues en este apartado vas a poder encontrar todos esos recordatorios que han marcado como urgentes. Para aquellas personas que tienen un plan de hotspot, es decir, lo que te permite compartir el internet de tu dispositivo para que lo puedas utilizar en tu computadora, en tu tableta, etcétera, pues ahora Apple ha añadido un área para poder ver cuánto exactamente has utilizado, para que puedas tener un conteo más detallado de cuánto has utilizado, para que por ejemplo pues no te pases del plan, etcétera. Y eso vas a poder encontrar la sección de compartir internet, y bajando prácticamente hasta el final, ahora Apple ha colocado una sección de uso de datos. En mi caso, como puedes ver, me aparece vacía. Aquí te estaré colocando una captura de pantalla de otra persona para que puedas ver cómo sería esta función, ya que hasta te va a poder dividir cómo está el uso en los diferentes dispositivos, para ver cuándo por ejemplo gastaste en tu computadora, en tu iPad, etcétera. Y si por ejemplo pues es un dispositivo que no es de Apple, pues te estará apareciendo como otro dispositivo. Así que sin duda alguna esto es realmente bastante útil, y ya veremos si en una próxima beta pues arregla esto, o si durante los próximos días ya se empieza a ver como viste en la pasada imagen. Esta semana Apple actualizó los requisitos de las aplicaciones que se pueden publicar, para permitirle aplicaciones como ChatGPT, Cloud y Gemini que se pueden utilizar directamente en CarPlay. De esta manera vas a poder hablar de estos servicios en el modo de voz utilizando la aplicación directamente en tu carro, y esto será excelente para aquellas personas que les gusta tener este tipo de conversaciones, o simplemente pues buscar un poco de información mientras se están manejando y quieras utilizar estos servicios de inteligencia artificial. Siguiendo el tema de CarPlay, anteriormente te había contado de que en efecto se va a poder utilizar la aplicación de Apple TV para poder ver películas o series directamente en la pantalla de tu carro. Pues una persona ha logrado manipular el código de esta primera beta para poder activar esta función, y nos ha mostrado cómo se vería todo esto, y aquí te estaré mostrando algunas imágenes de cómo sería este sistema. Y puedes ver que vas a poder escoger por ejemplo una serie y escoger los diferentes episodios, ver hasta cuánto tiempo falta para terminar ese episodio. Así que será bastante interesante todo esto que vas a poder hacer. Inclusive vas a poder hasta ver, como quien dice, todo el catálogo de Apple TV para que puedas escoger entre una película, entre una serie, etcétera. Así que será bien interesante ver cómo será todo esto una vez llegue finalmente y se pueda activar esta función. Obviamente yo te lo estaré mostrando directamente aquí en el canal cuando se haga oficial. El próximo cambio que trajo esta primera beta es enfocado en el reproductor de Apple, ya que cuando vas directamente a esta parte de los subtítulos, ahora tienes una alternativa llamado Style. Como puedes ver, te está en inglés, demostrando que esto no está finalizado, y aquí puedes ver diferentes alternativas para poder manipular cómo son los subtítulos. Por ejemplo, si quieres que sea fondo transparente, clásico, el texto con contorno para que se vea pues con un poquito de borde, o el texto un poco más grande. En fin, vas a poder tener más alternativas ahora de cómo se ven estos subtítulos, para si tienes algún problema viéndolos, pues que ahora tengas pues otras opciones para poder visualizarlos. El próximo cambio lo encontramos en la aplicación de contacto, ya que cuando vas a uno que no tiene una foto, puedes ver que ahora los botoncitos de llamada, teléfono y video tienen un poquito más de efecto de cristal líquido, y también el contacto como que, ¿verdad?, reacciona un poquito más a la luz, mientras que en el pasado, antes de iOS 26.4, puedes ver que estos botones pues no tienen nada del efecto de cristal líquido, y aunque sí en efecto se mueve un poco el efecto alrededor de la foto de contacto, en este caso simplemente la inicial, sin duda alguna en iOS 26.4 se mueve un poquito más. Hablemos ahora sobre el diseño, y obviamente no hay duda de que el sistema de cristal líquido ha sido bastante controversial, y cuando vamos a la aplicación del App Store, Apple parece que hizo un cambio, y no sabemos si es un error o simplemente es algo que estará cambiando, ya que anteriormente en la barra de navegación, que ahora es así, ¿verdad?, con el diseño de cristal líquido, que puedes tener un poquito como de transparencia, etcétera, pues anteriormente ibas a encontrar la lupa separada de las otras pestañas, como en otras aplicaciones de Apple, pero Apple lo ha cambiado en la aplicación del App Store. Una vez más, no sabemos si es un error de esta primera beta, o si es que Apple estará cambiando este diseño en todas las aplicaciones, ya que en otras aplicaciones de Apple pues no son consistentes y no tienen este sistema de lupa separado de la barra de navegación principal. Otro cambio de diseño que revierte lo que hemos visto en las primeras versiones de iOS 26 es que ahora esta interfaz del código no está llevada directamente hacia la izquierda, sino que está centralizada obviamente pues en el medio. Así que es un cambio bastante interesante que Apple haya regresado a como era anteriormente, y que haya cambiado lo que vimos durante los pasados meses con iOS 26.
Comencemos hablando de algo que te conté en mi pasado video de la cuarta beta de iOS 26.4 y era sobre la función de reducir el brillo cuando interactuabas con el dispositivo, y eso no se refería a este brillo cuando por ejemplo estás en el centro de control y vemos cómo brillan algunos de estos elementos. Esto realmente se refiere a cuando estás por ejemplo en lugares para escribir texto. Cuando te tocas esa área puedes ver que brilla un poco. Cuando la toco, pues eso es lo que se estaría apagando. Cuando entonces vamos a la sección de accesibilidad, vamos a tener que apagar el modo oscuro para que sea un poquito más fácil. Vamos a la parte de accesibilidad y en la parte de pantalla y texto ahora vamos a poder encontrar la función de poder reducir esta parte del brillo para que entonces pues no sea tan claro directamente lo que está pasando. Una vez entonces bajes directamente aquí en esta parte de pantalla y tamaño de texto y apagues o enciendas, mejor dicho, esta función de reducir el brillo cuando estás en diferentes elementos. Vamos ahora directamente aquí a la parte de mensajes. Esto se ve un poquito más claro cuando estás en modo oscuro. Cuando estás en modo claro realmente no se aprecia mucho. Y ahora cuando por ejemplo pues toco esta parte del texto, puedes ver que ahora no está brillando. Vamos ahora a hacerlo otra vez para que puedas ver, ¿verdad? De un lado a otro cómo es que cambia. Y ahora cuando toco en esta área puedes ver cómo brilla cuando estoy tocando aquí. Una vez más es un efecto bastante interesante que le da como más carácter a cómo es que funciona este sistema con iOS 26. Pero si eres una persona que le molesta eso, pues ahora lo puedes apagar. El primer cambio del cual te quiero contar es uno basado en el diseño, y es en la parte de cómo se ve el sistema de poder editar la pantalla de inicio. Ya cuando toco aquí el botón de editar puedes ver que es bastante opaco, aunque tengo aquí el modo transparente. Eso siempre ha sido como algo bastante extraño, pero cuando dejo aquí el dedo apretado en iOS 26.4 beta 2, ve aquí el botón de editar y puedes ver que es muchísimo más transparente y está alineado sin duda alguna más con el diseño de cristal líquido. Así que este diseño sin duda alguna es mucho mejor y va mucho más acorde con lo que hemos visto de parte de Apple con el diseño de cristal líquido. Otro cambio de diseño que vemos ahora en esta segunda beta era algo que realmente no debió haber pasado, pero parece que Apple se le olvidó hacerlo, y sería el menú contextual cuando estás por ejemplo aquí en el centro de control. Y si dejo el dedo apretado aquí puedes ver que estoy en el modo oscuro. Digamos que aquí dejo apretado, vamos aquí a la parte de Wi-Fi, perdón, eso fue un error. Puedes ver que aquí está en el modo claro a pesar de que estoy en el modo oscuro. Vamos ahora a probar aquí en la segunda beta de iOS 26.4 y puedes ver que aunque estoy en el modo oscuro, pues ahora sí está en modo oscuro a diferencia de las pasadas versiones de iOS 26. Así que sin duda alguna Apple sigue refinando y arreglando varias de las cosas que implementó en el diseño de cristal líquido. Otro cambio de diseño que vemos en esta segunda beta es la parte del cambio que vimos en el App Store y en otras aplicaciones de Apple, que sería esta parte de la interfaz cuando vas directamente a tu cuenta de una aplicación. Aquí estamos en la parte del App Store y anteriormente el símbolo o el texto de cuenta de Apple estaba prácticamente en el medio, y ahora está a la extrema izquierda con el diseño este colorido que hemos visto ya por varios años de la cuenta de Apple, que se ve bastante bonito. Así que Apple cambió y sigue mejorando cómo sería esta pantalla de la cuenta de cada aplicación. Así que no me sorprendería que en la próxima beta sigamos viendo cambios hasta que Apple esté seguro de lo que estará haciendo. Además de esta aclaración de cómo es que funciona esta parte de iOS 26.4, también esta semana con la cuarta beta de iPadOS 26.4, la compañía lanzó una función bastante útil si eres de esas personas que utiliza el sistema de multiventanas en tu tableta. Y es que ahora digamos por ejemplo que abres una aplicación que tiene múltiples ventanas, vas a poder ver aquí en la parte inferior, voy a acercarme aquí un poco para que puedas ver, ahora te estará diciendo que tienes una ventana escondida, es decir, una ventana que minimizaste para saber que en efecto hay otras instancias o otras versiones de esta aplicación corriendo. Vamos aquí a tocar para que puedas ver que entonces esta ventana aquí está escondida. Así que a pesar de que abriste por ejemplo esta aplicación de Safari, el sistema te estará diciendo: hey, no te olvides que hay otra ventana también abierta de esta misma aplicación, para que te mantengas al tanto de lo que está pasando, porque obviamente no es tan sencillo como utilizar una computadora.